¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de información y de opinión de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Esto es Diálogo. Qué gusto decirles bienvenidas y bienvenidos a través de la radio y la televisión legislativa, así como a través del Internet. La radio con frecuencias en todo el territorio ecuatoriano. Les saludamos ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche en las distintas provincias del país y también a través del Internet en el exterior. La radio con cobertura en todo el territorio, como lo hemos dicho. El Internet en www.asambleanacional.gov.es o en vivo.asambleanacional.gov.es. Y la televisión legislativa señal abierta en Quito, canal 42, en Guayaquil, canal 22 y en Cuenca, canal 27. El día de hoy, Diálogo va a hablar sobre un tema que cumple 10 años. Hablamos de la primera década de vigencia de la Ley Orgánica de Transparencia de Acceso a la Información Pública. Se han hecho ya distintas mediciones sobre la eficiencia de esta ley desde diversos sectores. En la tarde de hoy tenemos la oportunidad de conversar con dos invitados muy especiales. En primer término, estaremos dialogando con Cristian Bahamonde, él es director de Política Pública de la Defensoría del Pueblo. Y en segundo lugar, estaremos hablando con el presidente o director del Grupo Faro, una organización no gubernamental que ha estado muy pendiente precisamente de medir ¿cuánto puede la población acceder a la información pública? Nos referimos a Horacio Belletini. A él lo tendremos luego. Primero conversamos y saludamos con el doctor Cristian Bahamonde. Qué gusto, Cristian, tenerlo aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Es un placer poder estar acá. Hablábamos hace un momento y extra micrófono sobre todo el camino que siguió el proyecto de ley en un primer momento y luego ya la ley de transparencia y acceso a la información pública. No ha sido un camino fácil. ¿Y ha sido fácil acceder a la información pública luego de 10 años de vigencia de la ley? Bueno, creo que hay algunos avances. La ley tuvo tropiezos para su implementación, pero hay algunos avances. Esta década han existido un desarrollo significativo de las tecnologías de la información. Hoy en día es mucho más fácil transmitir información a través de diferentes vías. El Internet, sobre todo, ayuda muchísimo para poder ampliar el brindar información, el que los archivos de las instituciones públicas sobre todo se abran y exista un acceso adecuado desde el lado de la ciudadanía, ¿no? Ahora estamos hablando, Cristian, de una información realmente valedera que oriente a la población o de hojarasca que llenan y llenan páginas que no dicen nada. Bueno, a ver, la ley tiene una estructura, ¿no? Ha planteado lo que se llama la transparencia activa. Es la obligación que tienen las instituciones para presentar cierta información que la ley hace 10 años determinó como obligatoria. Esto está definido en el artículo 7 de la ley. Son cerca de 20 requisitos que 20 temas que todas las instituciones públicas o instituciones que manejan información, recursos públicos, tienen que publicar a través de sus páginas web. Estamos hablando de la información básica de las instituciones, los directorios, la estructura, el personal, las leyes que les rigen, los formularios, cómo se puede acceder a los servicios, los resultados de sus auditorías, contratos. Bueno, la lista es significativa. Son 20 ítems los que tienen y, como digo, esa es la transparencia activa, es lo que la ley definió como información que obligatoriamente todas las instituciones tienen que presentar. Adicionalmente, está la posibilidad de que desde la necesidad de cada ciudadano o ciudadana pueda acceder también a cualquier tipo de información. La ley establece que toda la información en poder de las instituciones es de carácter pública, con las reservas establecidas también en la ley. Se establece la no posibilidad de acceder a información de carácter confidencial, que es la información de carácter personal de la persona que puede poner en riesgo su seguridad, su vida, su salud, y que a veces también está en poder del Estado. Y la información reservada, estableciendo incluso
cómo tenemos, cuándo la información es reservada. Era costumbre antes de la ley que quede a discreción del funcionario de turno el determinar si una ley era o no asequible. La ley ha establecido un procedimiento. Solamente lo que está establecido en la ley puede ser reservado. Tiene que haber una ley que faculte a reservar la información en determinados temas, ¿sí? Y además hace una puntualización sobre la información relativa a la seguridad nacional, que también la considera como reservada. Se establece además todo un procedimiento para que esa información sea previamente reservada, es decir, cada institución tiene que emitir una resolución el momento que expide la documentación, señalando que tiene el carácter de reservada, el tiempo por la que tiene y las razones por las que se fundamenta por las que se declara reservada la información. ¿Cuál es el plazo máximo para que una información sea reservada? Máximo, la ley nos permite tener 15 años reservada la información. ¿Esto en caso de qué materias, por ejemplo? ¿Seguridad nacional podría ser? En temas de seguridad nacional, los que plantea, como decía, Ya. hay leyes específicas que establecen en qué casos la información puede ser reservada. Un ejemplo es el Código Integral Penal, lo que era antes del Código Procesal Penal. Las investigaciones que está adelantando la Fiscalía, por ejemplo, no pueden en un primer momento ser públicas. Ya. Después de que se pasa la fase de indagación previa, esa información ya se abre al público porque estás en una fase en la que se está buscando responsabilidades y sería ilógico el publicitarlas previamente. En los sectores estratégicos del Estado, las empresas del Estado requieren para su operación también mantener cierta información en reserva. Hablamos, por ejemplo, de la empresa de telecomunicaciones. Si está en un mercado competitivo, por el hecho de ser una instancia pública, tendría que develar todas sus estrategias de comercialización. Eso la ley lo establece, la posibilidad de reservar información. Estamos hablando en el área de mercado de valores, en el área de compañías, en el área societaria también, en donde se establecen. Podrían sonar muchas áreas, Cristian. No, es muy limitado realmente las leyes que permiten reservar información, y de hecho de la información que la Defensoría tiene a mi criterio es poca la información que en el país se considera reservada. Fíjese que según nuestras cifras son 1.494 instituciones las que tienen que brindar información. Yeah. Que tienen que publicitar la información y que deberían mantener estos registros de información reservada. Según el artículo 11 de la ley, estas instituciones tienen que reportarle a la Defensoría sus listas de información para que nosotros consolidemos y tengamos el informe de información reservada a nivel nacional. ¿Sí? Las 1.400 y pico están cumpliendo. 1.400. Este año ha estado en el 78% el cumplimiento de informes que todas las instituciones públicas hasta el último día laborable del mes de marzo tienen que entregar anualmente a la Defensoría. Esa cifra ha venido creciendo significativamente. Estamos bordeando el 80% el año pasado también. Y respecto a la información reservada, lo que quería mencionar es que de las 1.494 obligadas, solo 31 nos han reportado que tienen información que han considerado reservada. No toda la información de esas 31, sino la información que dentro de cumpliendo con las características que establece la ley, se la considera reservada, ¿no? Estamos hablando de 584 registros a nivel nacional. Es el 2% de las instituciones que podrían optar por reservar información las que lo han hecho. Entonces, creo que se lo está haciendo adecuadamente, ¿no? Ya. Muy bien, estamos con el doctor Cristian Bahamonde, director de Política Pública de la Defensoría del Pueblo. Él nos está entregando prácticamente un informe sobre el cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, que cumple sus primeros 10 años de vigencia. Esta ley se aprobó en el Congreso Nacional del 2004. El reglamento fue aprobado en enero del 2005.
El Congreso Nacional de aquella época estuvo presidido por Guillermo Landázuri y el presidente también de esa época, Lucio Gutiérrez, algo que recoge la historia y que nosotros acá estamos evaluando sobre la vigencia precisamente de esta ley. Pero hay otros aspectos importantes que despiertan los 10 años de vigencia de la LOTAIP. De eso vamos a volver a conversar una vez que cumplamos con estos compromisos adquiridos con ustedes para transmitirles estos importantes mensajes.